La liga lograda en la temporada 82-83 había puesto el listón muy alto para un Atleti que iniciaba la campaña siguiente con la vitola de campeón. Además, a la afición rojiblanca se le abrían nuevas expectativas mientras degustaba todavía los momentos de euforia propios de un éxito como el que representa la conquista del título liguero. Sería una temporada muy intensa, pero doblemente feliz. El Atleti de Clemente tenía que luchar en 5 frentes distintos y por eso prefirió marcar sus objetivos muy pronto. Por ejemplo, se desentendió de la Supercopa. El Barcelona, que ganó 3-1 en Bilbao y perdió 0-1 en el Nou Camp, lo aprovechó para llevarse el título. Con la Copa de la Liga ocurrió lo mismo. Clemente tenía que dosificar a su plantilla ante los retos que se le presentaban y prefirió alinear a los suplentes ante el Atlético de Madrid, que fue el ganador, con un contundente marcador de 4-1. El Atleti acertó. Al final de la temporada 83-84 alcanzó los títulos de Liga y Copa. Era el doblete, un éxito solo conseguido otras 4 veces en la historia del club rojiblanco. Los 2 primeros fueron consecutivos en las temporadas 29-30 y 30-31 y tuvieron como valedor al emblemático Mr. Pentland con los Blasco, Bata, Gorostiza y compañía. El tercer doblete llegó 12 años después. Fue el éxito más importante alcanzado por aquel equipo en el que formaban los Lezama, Iriondo, Panizo, Zarra y Gainza. Corría ya la temporada 42-43. Hubo que esperar también otros 12 años para que la familia rojiblanca asistiera a la celebración del doble triunfo en la Liga y en la Copa. Era la temporada 55-56. Los bilbaínos habían avasallado en el fútbol español con un equipo a las órdenes del entrenador Fernando Dauzic, y en el que se alineaban jugadores de la talla de Garay, Maguregui, Mauri y Arteche, entre otros. Pero los comienzos de la temporada 83-84 en absoluto hicieron presagiar tan excelente final deportivo. Esa misma ría por la que la gabarra Atleti navegaría meses más tarde llevó el desastre a Bilbao en forma de unas devastadoras inundaciones ocurridas el 26 de agosto que dejaron una ciudad arrasada. El Atleti, desde su junta directiva hasta su plantilla profesional, se volcó con los damnificados. El Atleti en sí como institución, también lo que hicimos es una fila, no sé si recordáis, la fila 15, una fila 15 que además no se mojaba porque era la última fila de la preferencia numerada. Entonces instituimos esa fila como ayuda para todos los damnificados. Entonces todo el dinero que esa fila durante toda la temporada iba, que era la que mejor se vendía, le hicimos porque también de alguna manera nosotros queríamos, y nosotros sí teníamos algunos más medios, dijéramos, instrumentamos esto y también por los millones que se sacaron a través de estos, a través de José Mari Macua, que la Diputación en definitiva, la que centralizaba un poco las ayudas que llegaban para los damnificados. Yo creo que de alguna manera pues, el Atleti estuvo presente en la medida que podía, presente contemplando pues, la desgracia que nos había acaecido, ¿no? Las inundaciones también afectaron al comienzo del campeonato de aquella Liga 83-84. El Athletic aplazó su estreno contra el Cádiz en San Mamés, como le había correspondido en un principio en el calendario. Por lo tanto, su primer partido como campeón lo jugó en La Romareda, ante el Zaragoza de Leo Benhacker. Los rojiblancos seguían en forma. Endica y Argote fueron los autores de los goles de un triunfo que dejaba ver las fundadas aspiraciones de los hombres de Clemente. El reencuentro del equipo campeón con sus incondicionales seguidores fue emocionante porque su identificación era total. El público de San Mamés recibió el premio a la mejor afición del fútbol español. El Athletic les obsequió desde el campo a sus hinchas con una espectacular goleada. Tenía enfrente al Salamanca y el contundente marcador de 6-3 con 2 goles de Liceranzu, otros 2 de Argote, Goicoechea y Noriega, lo dice todo, pero quedaba a la prueba del Camp Nou. Al Athletic le esperaba un Barcelona que se iba a convertir en su incómoda sombra a lo largo de la temporada. Era la tercera jornada de Liga para los rojiblancos y fue un partido de infausto recuerdo. Además de sufrir una contundente goleada por 4-0, el encuentro estuvo plagado de incidentes dentro y fuera del terreno de juego. El Athletic no había superado una auténtica prueba de fuego ante uno de sus directos rivales y, agobiado por la presión del público azulgrana, los ánimos se enfriaron. El equipo no había dado el nivel que se esperaba. Goicoechea y el alemán Schuster fueron 2 de los protagonistas. Esta entrada por detrás del jugador del Barcelona soliviantó a los rojiblancos.
Las justificadas protestas no se hicieron esperar y el partido se tensionó en exceso. En un ambiente enrarecido se produjo esta entrada de Goicoechea a Maradona. Era el minuto 57 y el Barcelona tenía una ventaja de 2 goles. La siempre controvertida estrella argentina resultó lesionada y fue sacado del campo en camilla. El Athletic se vio afectado por la campaña desatada contra Goicoechea en los días posteriores al partido de Barcelona. Así se entiende la derrota encajada en la visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Un 4-1 en contra hundió más todavía los ánimos de los rojiblancos, que se contentaron con el tanto del Guezábal. Había que mejorar. Pero el Athletic se conjuró para recuperar el terreno perdido. Así aprovechó la visita de Osasuna para iniciar una racha de éxitos. Sola hizo posible la victoria. La sanción a Goicoechea había sido rebajada a 7 partidos y la noticia dio más moral a la plantilla. Se iban sumando puntos, aunque sin marcar muchos goles. Por lo tanto, el Athletic buscaba ese partido donde pudiera demostrar su capacidad ofensiva. El Murcia fue el rival escogido. Los jugadores rojiblancos estuvieron certeros. Sola fue uno de ellos y anotó 2 de los goles. Además, Noriega y Sarabia redondearon la tarde. El Athletic se encontraba de nuevo en el buen camino. Convencidos de que seguían siendo favoritos al título, los bilbaínos arrancaron un positivo en su salida al Molinón ante el Sporting. Valió un gol gijonés en propia meta y este de Sarabia para reforzar la cuenta de positivos. Ya en el mes de diciembre, el Betis tampoco fue rival para el Athletic en San Mamés. Sarabia encarriló la victoria. Liceranzu con este cabezazo redondeó el marcador y se seguía ganando. Se llegaba a Bilbao después de un empate sin goles en Málaga. Urtubi al transformar un penalti y un remate de Sarabia dentro del área, después de la clásica internada de Argote por la banda, fueron los autores de los goles del triunfo ante el Valencia. El Athletic volvía a apretar el acelerador. Ahora la cita era Atocha en un nuevo derbi que siempre despierta las lógicas pasiones entre uno y otro bando. El partido se resolvió así. Argote con maestría ejecuta este lanzamiento y sentencia el marcador. Pero al Athletic le quedaban todavía algún que otro mal trago en una liga muy competida. El Barcelona se presentaba en San Mamés con ambición. Diego Armando Maradona lo demostró muy pronto con este gol. Los rojiblancos supieron reaccionar y en una ofensiva, Argote cruzó este intencionado cabezazo que supuso el empate y mantuvo la emoción. Como ya había ocurrido en la ida, el encuentro se complicó. Schuster, propio en su comportamiento, abrió las hostilidades. Maradona también se encargó de calentar el ambiente con su reconocida habilidad en estos casos. El Barcelona volvía a convertirse en una bestia negra y Maradona, de manera especial, porque el argentino resolvió el partido con este gol. Con el trofeo de la Liga en casa, los compromisos en campo propio eran vitales cuando ya se encaraba la última parte del campeonato. El Sevilla fue otra piedra de toque para el equipo de Clemente. Sin embargo, todo resultó mucho más fácil de lo previsto. De Andrés, Urtubi en 2 ocasiones, Endica y Sarabia construyeron un resultado holgado que reforzaba las posibilidades rojiblancas de cara a los partidos que le aguardaban. A partir de entonces, la visita del Real Madrid era el test que iba a poner a prueba a los bilbaínos. Así lo recuerda ahora Dani. Yo recuerdo que estaba en el banquillo, por el tema de mi lesión estaba en el banquillo, y el partido contra el Real Madrid, bueno, participé en los últimos 20 minutos, y en esa salida pues conseguí el 2-1, que a la postre fue un gol muy importante porque quedamos empatados a puntos con el Real Madrid, y el gol a verás dio el gol a verás particular entre los dos equipos dio el triunfo de la segunda liga, ¿no? San Mamés se había preparado para la ocasión como no podía ser de otro modo ante la llegada del equipo madridista. Era un rival temible y enseguida quedó de manifiesto con este soberbio disparo de Uli Stilike. Los rojiblancos por su entrega nunca se vinieron abajo. Una jugada iniciada en Urquiaga propició que Goicoechea, con su clásica furia, rematara de cabeza el centro medido de Sola. El pulso seguía en todo lo alto, pero el Athletic puso en escena a un ratonero del área como Dani, que se encargó de dar el merecido triunfo a su equipo.
San Mamés estalló de júbilo ante la desesperación de los madridistas. De todas maneras, ganar una segunda liga también nos hizo mucha ilusión porque era muy difícil. Y bueno, la clave creo que fue en el penúltimo partido de liga que jugamos en Valencia, que ganamos 1-2. Y bueno, era Semana Santa y recuerdo que el campo de Valencia parecía San Mamés porque había un montón de gente de Bilbao. Como bien cuenta Argote, la afición rojiblanca aprovechó el largo puente de Semana Santa para volcarse con su equipo en la complicada salida al campo del Valencia. Era la penúltima jornada del campeonato. Los jugadores habían ganado 4 días antes la semifinal de Copa al Real Madrid, pero estaban dispuestos a dejarse la piel. Dani, con su gol en el minuto 77 de partido, adelantó al Athletic. La liga parecía estar más cerca de la mano. Pero el jarro de agua fría no se hizo esperar. El Valencia iguala el resultado apenas 1 minuto después gracias a García Pitar. A 5 minutos del final, un Athletic en tromba vio recompensado su esfuerzo. Noriega dio la victoria y ya solo quedaba un partido. El Athletic dependía de sí mismo. Tarde de fiesta en un San Mamés que aclamó a sus jugadores ante el último esfuerzo para conseguir su segundo título consecutivo de Liga. Clemente así lo esperaba. 90 minutos separaban al Athletic de la gloria. Liceranzu quiso apurar al máximo el tiempo y se adelantó con este gol que batió a Arconada. San Mamés se caía. La Real Sociedad quiso demostrar su profesionalidad para así acallar posibles rumores malintencionados. Como muestra, quedó este remate de Uralde que suponía el empate y dejaba enmudecidos a todos los bilbaínos. El Athletic buscaba el gol decisivo. Liceranzu lo encontró con este certero cabezazo. La liga ya era otra vez de los rojiblancos. Una vez que Merino González decretó el final del encuentro, la fiesta se apoderó del terreno de juego. Mientras los campeones se retiraban a los vestuarios entre las muestras de felicitación, miles de espectadores poblaban el césped para fundirse en un doble grito de Athletic Chapeldún. Atrás quedaban jornadas de mucho sufrimiento, pero había merecido la pena porque la liga seguía en manos del Athletic gracias a su gol número 3000. No, pero el hecho no es que fuera el 3000. El hecho, yo le doy la importancia al valor que tiene en cuanto era necesario. Ese gol era necesario para ganar una liga. Y ese es el valor que tiene ese gol. El hecho de que sea el 3000 no es más que un número, es un problema de cuentas, de sumas. También en un derbi, en esta ocasión disputado en Atocha el 10 de febrero de 1929, Luis Vergareche marcaba el primer gol de la historia del club rojiblanco. La Fuente trajo el balón de la derecha y pegó en el palo. Y el portero quiso coger el balón y no pudo. Y entonces, como el balón hizo para afuera, yo les metí el gol. El gol 1000 del Atleti se hizo esperar casi 19 años y tuvo como protagonista a un integrante de la histórica delantera de los 5 magníficos, como era Rafa Iriondo. A la Torre le correspondió el honor de haber conseguido el gol 2000 del Atleti. Bueno, el gol 1000 en aquella época pues no se sabía cuál era, si era el 500, 900 o 1000. Me enteré más tarde y me dijeron, en el club me dijeron que me correspondía a mí el gol 1000 que había sido en un partido contra el Valladolid en San Mamés, que un partido que ganamos 6-1, 6-2. Bueno, sí, es importante. Primero es importante haber jugado en el Atleti. Y luego si encima has metido pues, goles y uno de ellos coincide como es el gol 2000, pues hombre, primero es un orgullo por haber pasado la historia del Atleti así, ¿no? Pero después es un poco bochorno porque en tu pueblo que te conoce que has metido pocos goles no puedes ir con un trofeo tan importante. El Athletic también consiguió en la temporada 83-84 la Copa del Rey, pero hasta llegar a la final tuvo que sortear a rivales cualificados en el camino. La Real Sociedad fue el enemigo en los octavos de final. Sin goles en San Mamés, el partido de vuelta tenía todos los ingredientes. Celayeta, con un soberbio disparo desde fuera del área, abrió el marcador. El Athletic mantenía su cerco sobre la portería realista. Tras algunas ocasiones fallidas, Sarabia llevó la emoción a las gradas con el tanto del empate al resolver una pelota perdida en el área pequeña.
El marcador no se movió ni siquiera en la prórroga. Ya en los penaltis, Zelaieta lo lanzó por encima de Zubizarreta. Pachi Salinas tenía en sus botas la clasificación del Athletic. Un disparo sin concesiones dio el billete para los cuartos de final entre el alborozo de los bilbaínos después de un desenlace tan apasionante. El Sporting de Gijón aparecía en el camino del Athletic. En el Molinón se sufrió un pésimo arbitraje de Marín López y una derrota por 2-1 que dejaba las espadas en alto para San Mamés. La mínima diferencia se consiguió gracias a este tanto del delantero Endica. Ya en el encuentro de vuelta en San Mamés, el Athletic tuvo la eliminatoria de cara con este intencionado disparo de Miguel de Andrés cuando apenas habían transcurrido 3 minutos de juego. A partir de entonces, la superioridad bilbaína fue absoluta. Sarabia destacó por su habilidad. Los postes jugaron en contra de los intereses locales, pero el público se veía confiado en las posibilidades de su equipo. Tuvo que ser Noriega quien acertara a batir la meta gijonesa y de esta manera colocar al Athletic en las semifinales de la Copa. El sorteo fue esquivo con el Athletic. Ahora le correspondía el Real Madrid, su rival en la Liga. En el partido de ida jugado en el Bernabéu, los de Clemente jugaron a lo campeón. Merced a este dominio, llegó el claro derribo a Sarabia, que Urtubi, inapelable, se encargó de transformar en el único gol de la noche. Goicoechea, que había sido alcanzado por un objeto en Madrid, puso a prueba a Miguel Ángel en un partido que los blancos dominaron con más insistencia. Su reflejo quedó en este tanto enmarañado de Pineda que igualaba la eliminatoria. Como consecuencia de esta intensidad, que se desprendía de un marcador equilibrado, tan apasionante encuentro provocó escenas desagradables en las que se vieron envueltos jugadores del cuadro visitante. Ninguno de los dos equipos fue capaz de marcar un gol más. A pesar de las ocasiones, el partido fue a la prórroga que tampoco aportó nada. Solo quedaba a partir de entonces la suerte de los penaltis. La siempre fatídica tanda fue iniciada en este caso por Camacho. Zubizarreta acertó a desviar el balón. Urtubi disparó sin miramientos y el Athletic disponía de ventaja. Se sucedieron otros 8 lanzamientos, entre ellos el de Stílique, pero la decisión correspondió a Chato Núñez, que no falló. Con su penalti marcado, el Athletic estaba ya en la final. Era una final en la que nosotros no salíamos como favoritos porque el Barcelona tenía un equipo impresionante, además estaba muy necesitado de ganar un título, ¿no? Nosotros, bueno, pues jugamos un poco con nuestras armas, jugamos pensando más en el contraataque, conseguimos hacer un gran gol por parte de Endica y luego realizamos un buen fútbol. 8 años después de la experiencia anterior, el Atleti volvía con toda su ilusión a la final de su competición preferida, que no es otra que la Copa del Rey. Los aficionados rojiblancos se volcaron por todos los medios a su alcance en el empeño de traerse el título para Bilbao. Vamos con una ilusión enorme de ganar la Copa, hacer el doblete, porque hace ya varios años que no viene el doblete para Bilbao. Las peticiones de entradas se desbordaron en Vizcaya. A las 40.000 distribuidas por el Athletic se sumaron otras muchas conseguidas de forma particular. El respaldo al equipo era absoluto y en las gradas del Bernabéu se asistía a un predominio de los colores rojo y blanco. La afición estaba entregada. Los jugadores eran conscientes de que el partido ante el Barcelona era muy complicado de sacar adelante, pero el apoyo del público era una gran baza a su favor. Javier Clemente reflejaba en su rostro la trascendencia de este encuentro. El Barcelona había conseguido además que Maradona jugara la final después de que hubiera sido sancionado con un partido por una violenta entrada. Ya en juego, el Athletic avisó pronto de sus intenciones. Endica dispuso de esta buena ocasión para marcar y aunque la falló, fue un anticipo de lo que se avecinaba. Un Athletic de Bilbao, ahí viene a Javier Clemente, que está controlando el partido en estos momentos. Ha cortado Schuster. La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención, Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao en el minuto 13 y medio. Endica acaba de adelantar al Athletic. Minuto 13 y medio. Un gol a cero para el Athletic de Bilbao.
El Barcelona estaba obligado a conseguir un título. Con el marcador en contra, los jugadores azulgranas apretaron el acelerador, pero no pudieron con el Athletic. Lo intentaron de otro modo, como en el caso del alemán Schuster, que volvió a destacar por su comportamiento antideportivo en un partido que con el paso de los minutos se fue haciendo más bronco y con menos calidad de juego, mientras proliferaban las tarjetas amarillas en una final demasiado accidentada dentro y fuera del terreno de juego. El Athletic iba a lo suyo, que no era otra cosa que ganar el partido. Manolo Sarabia pudo redondear el marcador con esta galopada que Alexanko tuvo que cortar en falta. Los minutos finales fueron vividos con una especial tensión en las gradas que se veía también entre los propios jugadores y que suponía en definitiva el preludio de los tristes sucesos que empañaron la despedida de esta edición de la Copa del Rey. Maradona no había hecho nada durante todo el partido. En este caso, simuló una caída dentro del área por una limpia entrada de Núñez, cuya acción encendió a los rojiblancos dentro del ambiente crispado que se respiraba entre unos y otros. Observen ustedes el intercambio. Clemente ya no aguantaba más en el banquillo. Apenas quedaban segundos para el final, pero el título estaba conseguido. El único lunar que entristeció de momento la euforia bilbaína fue la desproporcionada reacción de algunos futbolistas del Barcelona que no asimilaron la derrota. La actitud de jugadores como Miguel y Maradona quedó en evidencia en el marco de una final de Copa. Sola y Núñez fueron los rojiblancos que salieron peor parados por las agresiones sufridas. Javier Clemente, desde el césped, todavía reflejaba su disgusto por este desenlace. Al final del partido de Maradona le ha abierto la cara Sola y luego ha hecho un escándalo. ¿Resultado de un año de trabajo? Lo que tiene que hacer es marchar todo aquí. Sola, retirado en camilla, no pudo asistir junto a sus compañeros a la celebración en Madrid del título de Copa, un trofeo que recogió Dani de manos del Rey en el palco de autoridades. El capitán, eufórico por el éxito, fue paseado a hombros, mientras en las gradas la nutrida representación bilbaína celebraba tan accidentada victoria. Pero en Bilbao se esperaba otra vez el paso de la gabarra para homenajear a los campeones y también el regreso de los miles de seguidores. El Athletic había conseguido ante el Barcelona su 23º título copero. La que supone el triunfo número 23. Yo lo único que puedo decir es que si volví a vivir ese momento y vuelvo a ver lo mismo que vi en aquel momento, yo hubiese salido en defensa de mi compañero, y que luego lo que venga después o lo que vino después, pues bueno, es una anécdota, ¿no? Yo lo que tengo claro es que es una anécdota más del fútbol, ¿eh? Y que lo que te he dicho antes, que hay cosas más bonitas que recordar y yo me quedaría con eso. Vizcaya se disponía a vivir la fiesta rojiblanca del descenso de la Gabarra por la Ría. Otra vez, la plena identificación entre un equipo como el rojiblanco y su siempre incondicional afición. En esta ocasión el doblete era algo especial para un club que había tenido que sufrir mucho a lo largo de una temporada muy intensa. Se había dispuesto para la ocasión un programa de actos, aunque el número de personas concentrado a ambas márgenes de la ría hizo imposible cumplir cualquier horario. Como estaba previsto, la expedición rojiblanca fue recibida en el ayuntamiento de la villa. Uno a uno, los protagonistas de esta doble gesta deportiva fueron aclamados por sus incondicionales. Los componentes del Atleti, encabezados por Dani y Clemente, presentaron la Copa en San Mamés a su regreso de Madrid. Aquel día el Bilbao Athletic jugaba su partido de Liga frente al Celta y ya en las gradas se vivió un anticipo de lo que luego esperaría en las calles a los chapeldunes. Menotti intentó sacar a sus figuras, Maradona y Schuster, yo creo que no estaban en muy buenas condiciones, y nosotros sacamos un equipo fundamentalmente de desgaste en la primera parte, ¿no? Entonces una alineación que la crítica dijo que era excesivamente aventurada, pero era una alineación exclusivamente pensada para ganarle al Barcelona, montarles un ritmo muy alto, y efectivamente así les vencimos, ¿no? Lo más triste de esa final fue que Maradona y compañía pues no supieron asimilar que un equipo modesto como nosotros les habíamos vuelto a vencer, no solo en la Liga, sino les vencimos también en la Copa, ¿no? Las dos ligas y la Copa llevan a Javier Clemente, un rojiblanco de pro, al selecto club de entrenadores míticos del Atleti. Nacido un 12 de marzo de 1950, Clemente ya jugaba a los 14 años en el Baracaldo, equipo de su localidad natal, de donde pasó 2 años después al club rojiblanco.
Dotado para el fútbol, una desgraciada lesión cortó su carrera como jugador y entonces eligió la vida de entrenador. Duñabeitia confió en él y Clemente respondió a la confianza con los títulos que abrían una nueva época en el club rojiblanco. Yo me recuerdo más como trabajador que como técnico. Yo en el campo siempre he tenido, hombre, una mala leche entre comillas, siempre físicamente estaba bastante bien dotado y fundamentalmente yo en el campo de fútbol es un poco lo que he exigido a mis jugadores, ¿no? Que del minuto cero hasta que uno se canse tiene que dar lo que tiene de sí, ¿no? Yo creo que he dado en el Atleti absolutamente todo lo que daba de sí, ¿no? Que era salir al campo y desde que empezaba hasta que yo terminaba, pues extenuado, ¿no? En los 4 años y medio que dirigió al Atleti, ganó 2 ligas, una copa y una supercopa. Bajo su mando, el equipo jugó 226 partidos oficiales, de los que ganó 118, empató 55 y perdió 53, con 352 goles a favor y 213 en contra. Pero un enfrentamiento personal con Sarabia le costó el puesto. En enero de 1986 dejó el Atleti con la promesa de volver. El triunfo de José Julián Lerchundi en las elecciones a presidente del Atleti le permitió a Clemente cumplir su promesa. Pero ese intento de reeditar viejos laureles resultó un fiasco para ambas partes. El 17 de marzo, tras perder en Castellón, fue cesado. Una vez cerrada su segunda etapa en el club rojiblanco, volvió al Español y tuvo tiempo para evitar el descenso de categoría de este equipo, al que años atrás llevó a la final de la UEFA. Superados los ceses, Clemente consiguió el puesto de seleccionador absoluto en 1992. Criticado por unos y alabado por otros, el técnico vizcaíno ha situado al fútbol español a apenas un gol de las semifinales del Mundial de Estados Unidos. Entrar en la historia o estar en la historia del Atleti, pues es una satisfacción. Pero bueno, a mí no me gustaría que se le dé excesiva importancia. Yo creo que tuve la fortuna de tener un buen equipo y nada más. Y que estoy ahí en las letras de los libros, ¿no? Pero nada más. Yo creo que soy como un socio más del Atleti, que sabemos lo que es el equipo, que sentimos lo que es los colores rojos y blancos y que somos un equipo y que apoyamos a un equipo de chavales que representa deportivamente a un pueblo, ¿no? Y a mí eso es lo más importante.